Protección, Bancolombia y Sura presentan a Orlando Corredor Alejo en su conferencia Planeación y Actualización Tributaria. Muy buenas tardes, bienvenidos. Este es nuestro segundo encuentro vía streaming que hacemos a través de esta conexión especial. En nombre de Protección, Bancolombia y Sura les damos la bienvenida. Planeación y actualización tributaria, ese será el tema que trataremos el día de hoy. Como observarán en la parte inferior de sus pantallas, tenemos un chat habilitado. La idea es que por allí estemos interactuando, que ustedes puedan formular cada una de sus inquietudes y también que se conecten a través de Twitter. Tenemos el Twitter habilitado @protección. La idea es que estemos por ahí muy pendientes de este tema que estoy segura será de mucha utilidad, pues nos va a estar acompañando en todo el tema de presentación de declaración de renta el experto Orlando Corredor Alejo. Muy bien, entonces la idea es que vamos comenzando un poco, que entremos en materia, que hablemos de reforma tributaria de la ley 1607 de 2012, que seguramente han salido preguntas como, ¿soy declarante? A partir de este momento tengo que comenzar a hacer mi declaración de renta. ¿Qué pasa con estos impuestos nuevos? El IMAN, el IMAS, ¿qué gastos debería incluir? ¿Cómo puedo disminuir esa base gravable? En fin, estas son algunas de las inquietudes que tenemos para resolver hoy en este segundo encuentro vía streaming. ¿Y quién mejor entonces que el doctor Orlando Corredor Alejo para responder estas y otras inquietudes que tendremos el día de hoy? Pues así es que miremos un poco de quién se trata, quién es nuestro experto invitado. El doctor Orlando Corredor Alejo es abogado de la Universidad Nacional de Colombia, contador público de la Universidad Javeriana, especialista en tributación de la Universidad de los Andes y doctor en Derecho Tributario de la Universidad de Salamanca en España. Se ha desempeñado como asesor en asuntos de derecho tributario nacional y territorial, en empresas de los sectores financiero y real como Protección. Durante su vida profesional ha estado vinculado de manera permanente a la actividad docente con universidades como la Javeriana, Los Andes, Externado, Jorge Tadeo Lozano, Universidad de Antioquia, Universidad Nacional de Colombia, entre otras. Es autor de libros y ensayos de permanente consulta por parte de contadores y tributaristas. También se ha desempeñado como presidente del Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia y ha sido miembro del Instituto Colombiano de Derecho Tributario y de la AIC. Protección, Bancolombia y Sura presentan a Orlando Corredor Alejo en su conferencia Planeación y Actualización Tributaria. (4:05 de la tarde) y a esta hora tenemos gente conectada desde diferentes ciudades del país. Nos reportan personas que están desde Cartagena, Medellín, Turbaco, Bogotá, Barranquilla. Qué bueno, de verdad es que la idea es que esto sea cada vez más útil y un espacio para encontrarnos, compartir contenidos pedagógicos que sabemos que para ustedes son bien importantes y que en esta oportunidad llegan a ustedes a través de Protección, Bancolombia y Grupo. Muy bien, y Sura. Entremos entonces en materia, pues bienvenido doctor Orlando Corredor. Cuéntenos inicialmente cómo es que debemos prepararnos frente a este panorama de la reforma tributaria. ¿Qué es lo que está cambiando? Muy bien, buenas tardes, ¿cómo está? Un saludo muy especial para todas las personas que están al otro lado siguiendo este evento con el cual estamos muy entusiasmados porque queremos entregarles una información fresca, oportuna, una información que sea comprensible para que ojalá todos los que nos están escuchando y viendo puedan cumplir adecuadamente sus obligaciones tributarias dentro del marco de una sana planeación tributaria. Hoy en día, en realidad, las finanzas de las personas, independientemente de cuál sea el nivel de sus ingresos, pueden ser altos, medianos, pequeños, esas finanzas tienen que estar rodeadas de una muy buena exigencia y planeación desde el punto de vista de lo tributario, porque se trata no solamente de pagar lo justo, se trata también de buscar rutinas que traten de minimizar la carga tributaria, lo que las personas tienen que contribuir. ¿Y por qué razón hacemos esta aclaración de introducción? Porque desde hace un año la ley de reforma tributaria le dio un vuelco completo al manejo tributario en forma particular para las personas naturales, que es con las que nos vamos a entretener el día de hoy. Vamos a hacer un esquema, un recuento y nos vamos a ir valiendo de las láminas que ustedes van a ir pudiendo ver dentro de su conferencia
Y todo gira alrededor de la planeación tributaria, pero ustedes verán que hay envueltos unos temas relacionados con la optimización tributaria, hay tema envuelto de la metodología que hoy conocemos como el IMAN y el IMAS, que no traducen otra cosa que el impuesto mínimo alternativo simple y el impuesto mínimo alternativo simplificado. También tenemos todo lo que es la metodología de quienes están obligados a presentar declaración de renta y cómo es que se presenta esa declaración de renta. Lo vamos a hacer en la esfera más sencilla posible para que todos ustedes puedan comprender. Y por supuesto, como en esta interacción que tenemos en este momento, ustedes pueden mandar preguntas, estamos muy atentos a que por favor nos envíen las preguntas y en ese sentido poder avanzar en esta conferencia. Claro que sí, incluso vamos a estar premiando a esas personas que se conecten y que nos estén contando cuáles son esas inquietudes, porque la inquietud de una persona puede ser la inquietud de muchas, y entonces a las 6 primeras personas que se conecten y que envíen esas inquietudes al doctor Orlando Corredor, pues les estaremos enviando un kit de protección. Así es que comencemos entonces por definir las personas naturales entonces. Muy bien. En este momento entonces vamos a empezar de la siguiente forma, por favor. En el universo de los impuestos hay dos grandes tipos de sujetos, las personas naturales y las personas jurídicas. Las personas jurídicas son las sociedades y las demás entidades de esta naturaleza. Como hemos dicho desde antes, se trata de que miremos el tema en la perspectiva de las personas naturales. Actualmente, las personas naturales las podemos clasificar de acuerdo con 4 grupos orientadores. La naturaleza de las personas naturales, su nacionalidad, su residencia, que es un concepto eminentemente tributario, y la actividad económica. Permítanme hacer la siguiente acotación. De acuerdo con la naturaleza, las personas pueden ser personas naturales, que somos todas las personas de la especie humana, pero al lado de las personas naturales tributariamente existen 2 tipos de sujetos que ha creado la ley y que se adhieren al grupo de personas naturales para tributar como personas naturales, y es lo que se denomina, por un lado, las sucesiones ilíquidas, que no es otra cosa que el conjunto de bienes que deja una persona cuando fallece. Una persona, mientras está en vida, tributa como persona natural, ella en su cabeza. Una vez que fallece la persona natural, surge a la vida jurídica tributaria un sujeto sustituto que se denomina sucesión ilíquida. Esa sucesión ilíquida tributa de manera igual a una persona natural y es representada por los herederos. Y hay un segundo grupo dentro de la naturaleza de las personas naturales que tiene que ver con lo que llamamos las donaciones y asignaciones modales, que es una figura de la cual me voy a abstraer porque es relativamente compleja. Pero, para hacerme entender, por naturaleza, en este primer grupo están las personas naturales. Voy a hablar de los seres vivos, no me voy a entretener con las sucesiones ilíquidas ni las donaciones y asignaciones modales, sino que vamos a hablar exclusivamente de los seres vivos, personas naturales. Esos seres vivos, personas naturales, tienen una segunda clasificación, de acuerdo con la nacionalidad, porque hay personas que somos colombianas, orgullosamente colombianas, y hay otras que son extranjeras, puede ser orgullosamente extranjeras. Sin embargo, al universo tributario le interesan las personas naturales independientemente de la dimensión de si son personas naturales del exterior o si son colombianas. Más que saber la nacionalidad de las personas naturales, nos interesa el concepto de residencia. Les quiero contar. Precisamente se nos están adelantando. Qué bueno que estemos conectados y con esta información. La primera inquietud es respecto a que si la persona es colombiana, pero es trasladada a una empresa en el exterior, ¿qué es lo que debe hacer? Si deja la familia aquí, los bienes, entonces debe declarar. Muy bien. Entonces avancemos en este sentido. La residencia se aplica por parejo para personas naturales, sean colombianas o sean extranjeras. ¿Y qué supone el concepto de residencia? Supone permanencia en el país durante un lapso de al menos 183 días durante un periodo consecutivo de 12 meses. Si una persona colombiana, nacionalidad colombiana, permanece en el país, como le sucede a Orlando Corredor Alejo. Orlando Corredor Alejo permanece en el país, trabaja en el país, vive en el país, razón por la cual Orlando Corredor Alejo es una persona natural, está viva,
es nacional colombiano y es residente en Colombia porque él actualmente está en Colombia. Pero vamos a suponer que se trata de un extranjero. Si un extranjero llega a Colombia y permanece en el país durante más de 183 días, automáticamente a partir del momento en que cumplan los 183 días, empieza a ser una persona natural, extranjera, residente en Colombia. 183 días deben ser continuos Continuos o discontinuos, no importa, lo importante es que sean un periodo consecutivo de 12 meses, de enero a diciembre, de febrero a febrero, de octubre a octubre, y en ese lapso completar 183 días continuos o discontinuos. Muy bien. Ahora bien, para nosotros, los que somos colombianos, existen unos ingredientes especiales de residencia que van de la mano con la pregunta que recién me acaban de formular. ¿Cuál es el punto? Los colombianos, los que tenemos esta nacionalidad, la ley nos presume residentes, aunque no estemos en Colombia, cuando cumplimos uno de varios atributos. El primero, cuando tenemos la familia en Colombia. ¿Qué se entiende por familia? La esposa, esposo, compañero o compañera permanente y o los hijos menores de 18 años que dependan económicamente del padre. Puede ser que un colombiano sea trasladado a trabajar a Canadá y ese señor se fue y dice, pues yo ya dejo de ser residente porque no estoy presencialmente en Colombia. Sin embargo, antes de llegar a esa conclusión, la persona tiene que ver si deja la familia en Colombia. Si esa persona se va solito y deja a la esposa en Colombia, por ejemplo, o si deja a los hijos menores de 18 en Colombia, no pierde la condición de residente. Esa persona sigue siendo residente en Colombia por una presunción que tiene la ley por el hecho de ser colombiano. Esa es la primera. La segunda, cuando la persona, a pesar de ausentarse del país, y no importa el periodo de permanencia o no, mantiene en Colombia la mayor parte de su patrimonio. Hay personas que se van del país, pero dejan una empresa, dejan sus activos, dejan un apartamento, dejan el carro, dejan la casa, etc. Y cuando miran, aunque estén en el exterior, deben verificar si de ese patrimonio total que ellos tienen, patrimonio total me refiero en todo el mundo, más del 50% lo poseen en Colombia. El señor colombiano se fue del país, se fue con la señora y se fue con los hijos. Sin embargo, se fue y se radicó en Alemania. Y allá en Alemania compra un apartamento. Pero aquí en Colombia deja un apartamento y deja una finca y deja los aportes en el fondo de pensiones de protección. Cuando yo voy a mirar, ese señor tiene 4 bienes. 1 en Alemania, 3 en Colombia. Más del 50% del valor de sus bienes seguramente está en Colombia. Por esa razón, si más del 50% de los bienes está en Colombia, él sigue siendo residente por esa condición presuntiva que le da la ley. Igual ocurre con el tema de los ingresos. Es posible que una persona natural se ausente del país, pero siga recibiendo rentas en Colombia. Eso le pasa frecuentemente, por ejemplo, a los inversionistas. Yo soy dueño de una sociedad y la sociedad me genera unos dividendos. Yo me voy del país, pero sigo recibiendo dividendos. Si el valor de los dividendos frente al ingreso total de todo el mundo, esos ingresos, decía, por dividendos, superan el 50% del ingreso total, yo sigo siendo residente en Colombia. Con estos elementos que acabo de mencionar entonces, ¿qué tenemos? Frente a la pregunta que nos han hecho. Si una persona se va del país y es colombiana, no por el hecho de irse del país deja de ser residente. Para perder la residencia tiene que irse físicamente, llevarse a la señora, llevarse a los hijos menores, y los bienes o las rentas también trasladarlas del país para que más del 50% no sean en Colombia sino en el exterior. Y luego viene una pregunta pegada a lo anterior y es ¿y para qué nos sirve el concepto de residencia? Y les voy a comentar un poco de qué se trata. En materia tributaria existe un principio que se llama la renta mundial. ¿En qué consiste? En que las personas residentes en Colombia sean nacionales colombianos o sean extranjeros, no importa, lo importante es que sean residentes. Cuando una persona es residente, debe tributarle a Colombia sobre su renta mundial. Si yo me fui para Alemania, en el ejemplo que puse hace un momento, pero dejé a mi esposa en Colombia, yo sigo siendo residente.
Razón por la cual, aunque yo solamente me gane la platica en Alemania, ese valor tiene que tributar, tiene que pagar impuestos en Colombia, en virtud del principio de renta mundial para las personas que somos residentes en el país. Razón por la cual, si usted, mi amigo, está pensando en no tributarle al país, va a tener que irse, pero tiene que irse con la señora y con los hijos. Si se lleva mal con la señora, tendrá que divorciarse allá, no se divorcie aquí. Aguárdese a llegar al exterior para perder la calidad de residente. Y esto que parece una broma es en realidad una situación cierta en el sentido de que dejar la familia en Colombia hace que se mantenga la residencia de manera presunta para esa persona. Eso para hablar de la clasificación por la residencia de las personas naturales y el efecto que se deriva, que estoy diciendo es el de la renta mundial, porque en ocasiones las personas creen, sienten, piensan que irse del país es abandonar totalmente la situación tributaria y no, en eso se equivocan. Uno tiene que ser correcto en eso en el sentido de que no solo me tengo que ir del país, sino que lo que vale es la residencia. Los residentes en Colombia tributamos por renta mundial. Si Orlando Corredor Alejo, quien les habla, se va un día y dicta una conferencia en Argentina, yo en Argentina estoy obteniendo una renta que es de fuente argentina. Sin embargo, yo soy residente, razón por la cual tendré que pagar impuesto en Colombia sobre eso que me gano en Argentina y sobre lo que me gano en Colombia. Obvio, cuando yo voy a Argentina, allá también me toca pagar impuesto, porque Argentina dice, si usted viene aquí, señor, usted paga impuestos. Y lo mismo si me voy para Alemania, o si me voy para Suiza, o si me voy para Inglaterra, o si me voy para Canadá, o si me voy para cualquier otro país del mundo. Todos los países tienen una tradición de que quienes ganen alguna platica en su territorio debe pagar impuestos en ese país. Con Por ese eso, ejemplo, ¿tributaría uno en los dos países? claro, y entonces mi punto es que si yo me fui para Argentina, en mi ejemplo, y dicté una conferencia, pago impuestos allá, pero luego llego a Colombia y tengo que pagar impuestos en Colombia. Se paga 2 veces impuesto. Sin embargo, no vamos a ser alarmistas. Nuestra ley interna, nuestra ley tributaria, establece un mecanismo a través del cual el impuesto que uno paga en el exterior lo descuenta del impuesto que tiene que pagar en Colombia. Y entonces, para concluir, el señor colombiano que se fue a trabajar a Alemania, pero que mantiene la condición de residente en Colombia por alguno de los elementos que he mencionado, de la familia, el asiento de negocios, o los ingresos o activos, esa persona, aunque pague impuestos en Alemania, va a tener que pagar impuestos en Colombia, pero en Colombia solamente paga la diferencia entre lo que paga allá y lo que debe pagar aquí. Es decir, en Colombia la tarifa actual del impuesto de renta, vamos a poner una tarifa del 33%. En Alemania la tarifa es del, supongamos, 30%. Ese sujeto pagará allá el 30% y aquí en Colombia viene y paga el 3%. El 3% restante. Pero si en Alemania la tarifa es del 38% y en Colombia es del 33%, el señor pagó allá 38% y aquí ya no paga nada. Es decir, Colombia se vuelve en ese caso un país residual para pagar el impuesto que falte para completar la tarifa máxima en Colombia, que para las personas naturales oscila del 0 al 33% dependiendo del nivel de renta de la persona. Muy bien, Orlando. Sigamos entonces avanzando en esa clasificación de personas naturales y quiénes son los aportantes y no aportantes, ¿no? Muy bien. Les dije que había 4 categorías, hemos analizado 3. Vamos a analizar la más importante de todas en las actuales circunstancias tributarias, la calidad de empleado, trabajador por cuenta propia o las demás personas naturales. Es decir, vamos a mirar las personas según la actividad. Pero antes de eso, permítanme, les hago la siguiente aclaración. También hay una clasificación que nos sirve, que tiene que ver con la obligación formal de declarar, porque la manera como uno paga los impuestos se deriva en 2 vías, por medio de la retención en la fuente que usualmente le descuentan a uno quienes le pagan la platica, pero también vía declaración de renta. En la lámina que ustedes están observando en este momento, tenemos que la obligación de declarar nos lleva hacia 2 universos. Y en esto hablamos de personas naturales en general, residentes, no residentes, nacionales, extranjeros, etc. La obligación formal de los declarantes, es decir, los que están obligados a declarar, y la de los no declarantes. Hay unos niveles que vamos a evaluar enseguida sobre quiénes están y no obligados a presentar declaración de renta. Pero observen ustedes en la parte izquierda de la lámina que tenemos a unos sujetos declarantes
Pero abajito ustedes ven que hay dos tipos de declaraciones. Una declaración de renta y una declaración de IMAS, del impuesto mínimo alternativo simple, sobre la cual volveré un poco más adelante en este conversatorio. Y hay unos sujetos que no declaran, que no están obligados a declarar, sobre los cuales tengo que indicar que de todas maneras en Colombia a partir del año pasado, del año 2013, se estableció una declaración voluntaria de renta. Si usted, amigo que nos está escuchando, luego de esta conferencia encuentra que no está obligado a declarar, no estar obligado no significa que usted esté impedido de declarar, porque nuestra ley admite actualmente que voluntariamente la persona presente una declaración de renta, voluntariamente. Y eso es muy importante, porque como lo vamos a referir adelante, puede ser que usted en el año obtuvo un ingreso de 10 millones de pesos y por eso no está obligado a declarar, pero sobre esos 10 millones de pesos le descontaron una retención en la fuente de 350.000 pesos. Hasta el año 2012, usted tenía que dejar esa platica allá y ese era su impuesto. A partir del año 2013, usted puede dejar esa platica allá y considerar que ese fue su impuesto, o puede voluntariamente presentar una declaración de renta. Como no le da valor a pagar, el valor de la retención en la fuente le queda a su favor. Es decir, el Estado le va a devolver a usted esa plata y con seguridad se la va a devolver. Entendiendo retención, claro, claro, como esa por supuesto, anticipo del impuesto y por lo tanto también entender un poco la norma para saber los beneficios. Así es, por supuesto. Esa retención en la fuente, que es nomás un anticipo del impuesto, si uno presenta la declaración voluntaria, por no estar obligado, la estamos asumiendo como voluntaria, le va a quedar un saldo a su favor que luego usted reclama. Y esos 350.000 pesitos, de mi ejemplo, van a servir para invitar a este conferencista a almorzar, o para hacer un aporte al fondo de pensiones, o para comprar unas bolsas de leche, o para cualquier otra finalidad distinta que quedarse la plata represada en impuestos. Y es que esto es de verdad, porque hasta el año 2012 la plata se quedaba allá. Y en esta circunstancia, estadísticamente hay muchísimas personas, porque cuando el DANE nos da las cifras de devengos en este país, una alta mayoría de personas tienen devengos que no superan los 2 salarios mínimos, es decir, alrededor de 1.200.000 pesos. Pero esas personas son personas a quienes se les descuenta retención en la fuente. Y esas personas de más o menos 1 millón, 2 millones de pesos al mes, no son declarantes de renta y por eso su impuesto era la retención en la fuente. Ahora, con la reforma tributaria, uno puede voluntariamente legalizar su situación y qué mejor que le quede esa platica de vuelta a la persona para que se compre lo que corresponde. De acuerdo, Orlando. Y ahí hay un tema bien interesante y es el que sigue a continuación y es tributariamente quiénes son considerados empleados. Y digo tributariamente porque una cosa es lo laboral y otra cosa lo tributario. Qué bueno que nos haga muy bien esa aclaración. Muy bien, claro. Entonces, en los 4 grupos iniciales que tuvimos, personas naturales según la naturaleza, la nacionalidad, la residencia y ahora la actividad. Las personas naturales, todas ejercen una actividad económica. ¿Qué es actividad económica? Cualquier operación que le represente a uno una remuneración. Hay personas que se dedican a la ganadería, esa es su actividad económica. Hay personas que se dedican amablemente a tener toda esta infraestructura para prestar un servicio y podernos ver vía streaming. Esa es una actividad de servicios. Hay personas que se dedican a hacer actividades deportivas. Esa es su actividad económica. Hay personas que se dedican a ser empleados asalariados, es decir, a tener un contrato de trabajo. Esa es su actividad económica, asalariado. Hay otros que se dedican a vivir de la renta, tienen una casa y la arriendan, tienen un CDT, ganan intereses, son rentistas de capital. En fin, actividades económicas son cualquier tipo de operaciones que le representen a una persona un ingreso. Fíjense que, por ejemplo, cuando una persona fallece, decía hace un rato, deja unos bienes que finalmente van vía sucesión a los herederos. Los herederos reciben ese valor, esa herencia, y de eso están derivando una actividad económica. La actividad económica de haber recibido que les genera un impuesto que tienen que legalizar. Por eso, en términos de la clasificación de las personas naturales de acuerdo con la actividad, tenemos que nuestra ley tributaria actualmente trae una triple clasificación. En primer lugar, los empleados, que es a los que nos vamos a referir justo en este momento.
Primera aclaración, por favor. Una cosa es ser asalariado y otra cosa es ser empleado desde el punto de vista de lo tributario. En el universo de lo laboral es muy frecuente que uno se identifique como empleado. Usualmente lo que decimos cuando vamos a abrir, por ejemplo, una cuenta, usted llega a Protección y dice, quiero hacer aportes al fondo de pensiones, que esto es muy bueno. Y allá le dicen, sí señor, deme sus datos. Nombre, Orlando Corredor, identificación, 18, 18, 18, dirección, actividad económica, empleado. Cuando digo soy empleado, estoy queriendo significar que yo tengo un contrato de trabajo con una empresa. Eso es en el lenguaje laboral y comercial. En el lenguaje tributario las cosas están a otro precio. Empleado es la persona natural que cumple con unos atributos que estamos viendo en la lámina en este momento. Es decir, una persona residente en Colombia. Primer requisito, tiene que ser residente. Y acuérdese usted que residente no significa estar en el país. El señor que se fue a trabajar a Alemania pero dejó la esposa en Colombia es residente en Colombia y por eso cumple el atributo de residencia, en este caso, para concursar en la característica de empleado. Segundo, esa persona, además de residente, debe cumplir una relación de ingresos totales frente a lo que se gana en su actividad normal. Me explico. Dice la ley que para ser empleado, los ingresos que provienen de la actividad económica principal de la persona, que debe ser prestación de servicios, debe corresponder al menos en un 80% frente al ingreso total. Claro, Orlando Corredor trabaja como asalariado, por ejemplo, y Orlando Corredor se gana 70 millones de salarios en un año. Pero resulta que Orlando Corredor también tiene una casa y la arrienda, y genera un segundo ingreso por 30 millones, arrendamientos. Cuando yo miro a Orlando Corredor, él es residente en Colombia, por supuesto, pero resulta que no cumple el segundo requisito. Para que Orlando Corredor sea empleado, sus ingresos, en este caso por los salarios, deberían representar 80 millones de los 100. En mi ejemplo, 70 sobre 100, el señor no cumplió. Si no cumplió, quiere decir, usted no es empleado, desde el punto de vista tributario, por supuesto. Soy asalariado, claro, pero no soy empleado desde el punto de vista tributario. Otro ejemplo, Orlando Corredor recibe honorarios, ya no pensemos en salarios, honorarios. Y entonces gano honorarios por 80 millones, pero también tengo la casita que tengo en arriendo. Y me gano 20 millones por arrendamientos. 80 de honorarios, 20 de arrendamientos. Soy empleado, por supuesto, cumplo la relación del 80-20. Y en esa dimensión podemos hablar de todos los ejemplos que ustedes quieran. Las personas que están al otro lado podrán decir, oiga, lo que pasa es que yo me dedico a tener un taxi y yo tengo ingresos derivados del taxi. Miren, ahora que llegue a los trabajadores por cuenta propia, les voy a comentar que el señor que tiene un taxi no es empleado. Él es trabajador por cuenta propia, porque él tiene un medio, que es el taxi, un medio para generar el ingreso. A él no le remuneran por el taxi, por manejar el taxi, sino por prestar el servicio. Y en eso hay una categorización importante. Él no es el conductor, correcto, sino el propietario del taxi, que además es. lo está manejando en este caso, pero entonces correcto. ahí Y entonces ya es... nos sirve para hacer esta aclaración, porque Sí. cuando hablamos de empleados, son personas a quienes se les remunera por su esfuerzo personal. Exacto. Y por eso el 80% de los ingresos provienen de ese esfuerzo personal. Hablé del asalariado, pues típicamente al asalariado se le pagas por ir a trabajar. Al señor profesional que recibe sus honorarios se le paga por desarrollar su actividad económica profesional. Pero el señor del taxi, a él no le pagan por manejar el taxi. El señor dueño del taxi, por supuesto, porque si yo hablo del chofer, del conductor del taxi, a quien le pagan por conducir, eso sí es empleado. Pero yo, dueño de un taxi, a mí lo que me paga es el servicio por la carrera del taxi y en consecuencia yo no soy empleado, yo soy trabajador por cuenta propia. En esto hay que ser consistentes en que una cosa es trabajar por cuenta propia y otra cosa es ser independiente. Eso parece difícil y eso hay que madurarlo con algún grado de cautela, porque como voy a referenciar adelante, el trabajador por cuenta propia es la persona que dispone de un medio para generar su renta, como sucede con el señor que se dedica al transporte. El señor que dedica al transporte tiene un carro, ese es su medio. El señor que tiene una fábrica para vender pan
hace pan y vende pan, ese es su medio, tiene una actividad comercial. El señor que se dedica a una actividad de compra-venta de zapatos, tiene un almacén y compra y vende zapatos. El señor que tiene el supermercado en el barrio. Estas son actividades de trabajadores por cuenta propia, no son de empleados. Entonces, Preguntan, ya tenemos preguntas claro, por el qué chat. bueno. Nos está contactando Ramiro Rincón. Recordamos que tenemos el chat habilitado y también el Twitter, @protección, para que ustedes puedan formular sus inquietudes a nuestro invitado del día de hoy. Ramiro hace dos preguntas rápidamente y es, si recibí un pago por un trabajo independiente y ese pago ya viene con el descuento de retefuente aplicado por la empresa pagadora, ¿qué valor se declara? ¿El valor bruto que debía haber recibido o el valor neto consignado en mi cuenta bancaria? Esa es la primera pregunta y enseguida le hago la segunda. Muy bien, esa es una muy interesante pregunta para señalar que lo que corresponde en lo que estamos hablando, de que la persona tiene que recibir ingresos al menos del 80% sobre el total de sus ingresos. Ingreso, por definición, es la entrada bruta que recibe una persona. La entrada bruta significa, yo cobré 100, pero a mí sobre esos 100 me descontaron una retención de 10, supongamos. Al final me pagan 90, pero mi ingreso son 100, esa es la entrada bruta. Por esa razón, además, para medir la relación del 80-20, cuando yo hablo de que recibo salarios por 80 y recibo arrendamientos por 20, estoy hablando del valor bruto, es decir, antes de los descuentos de ley. Y miren que esa pregunta me sirve para decir, a un asalariado se gana 1 millón de pesos y a esa persona le descuentan el 4% de salud y le descuentan el 4% de pensión. Es decir, esa persona no recibe 1 millón, recibe 920.000 pesos. Y Sin embargo, su ingreso claro, es el millón, no es los 920. Y él está preguntando también, bueno, pero si yo tengo varios ingresos y ninguno de los ingresos me está sumando el 80%, en ese caso, ¿qué hago? Bueno, vamos a ir avanzando y voy a irlo explicando en la medida en que voy a ir transcurriendo con algunos ejemplos para darle claridad al tema. Y entonces avanzo en este sentido para que me entiendan. El empleado, en la definición tributaria, además de residente, debe medir la relación de sus ingresos. La mayor parte de sus ingresos, el 80% o más, debe provenir de su actividad personal. Llámense honorarios, comisiones, llámense servicios, pero de actividad personal, que le remuneren a la persona. Adicionalmente, esa persona debe asumir no debe asumir el riesgo, disculpe, no debe asumir un riesgo, porque puede ser que haya personas que trabajan y a quienes le remuneran por su trabajo personal, pero esas personas asuman el riesgo de su actividad, lo que le puede pasar a Orlando Corredor. Orlando Corredor desarrolla su actividad pues a través de honorarios, él es independiente, pero al fin de cuentas pudiera ser empleado en el sentido de que mis ingresos, para ponerlo en la vida real, mis ingresos provienen en más de un 80% de mi trabajo personal, que es los honorarios. Pero hay un elemento importante, yo me tengo que preguntar, en el desarrollo de mi actividad, ¿quién asume el riesgo? ¿Lo asumo yo o lo asume la persona que me contrata? Y eso está definido en la ley. Hay que mirar el riesgo y la dimensión de riesgo hay que verla, según lo vamos a ver en la siguiente lámina, en la que estamos pasando en este momento, dependiendo de si es un servicio personal o de si es otro tipo de actividad económica. En los servicios personales, como el de Orlando Corredor, por ejemplo, se dice que usted asume o no asume riesgo según el test de riesgo que está envuelto en esta lámina. Se pregunta la ley, ¿usted asume pérdidas monetarias cuando presta su servicio? Es decir, a Orlando Corredor le piden un concepto profesional y quien lo contrata le dice, oiga, señor corredor, pero ¿sabe qué? Si el concepto que usted me da es equivocado, usted me responde por las consecuencias económicas que se deriven. Yo listo, yo confío en lo mío, yo asumo las pérdidas. Y efectivamente me equivoqué. Surgió un problema en el cliente, tuvo una pérdida monetaria, el Paganini soy yo asumí mi riesgo. Pero si, como suele suceder, yo contrato, hago el servicio y digo aquí está el concepto, pero el concepto puede no ser aceptado, puede ser controvertido, etcétera, cláusula de exoneración de responsabilidad. Yo no asumo el riesgo, lo está asumiendo quien me contrata. Mañana surge el problema, hay una pérdida monetaria. Si el otro asumió el riesgo de la pérdida y no yo no estoy asumiendo riesgo. Además, la ley se pregunta, ¿quién asume el riesgo frente a terceros?
porque puede ser que en algún servicio se irrogue daño a un tercero. Yo suelo colocar el ejemplo del señor que es contratado para construir una pared y la pared se cae. Y cuando justo se está cayendo la pared, iba pasando una persona y se rompe la cabeza. ¿Quién responde por los daños frente a esa persona? ¿Quién lo llevó a la clínica? ¿Quién le pagó? Etcétera, etcétera. Dependiendo quién, uno califica el riesgo. O lo asumes tú o lo asumo yo. Hay otros dos elementos que van en el test. Uno, para tener su propio riesgo, debe tener más de un cliente simultáneamente. Dice la ley, hay una norma de diciembre del año anterior que reguló este tema y determinó que el riesgo se mide en función de las personas clientes. Yo, Orlando Corredor, si no tengo sino un cliente, por más que yo asuma las pérdidas, por más que yo le pague al señor que se le rompió la cabeza, si yo no tengo sino un cliente, yo no estoy asumiendo riesgo. La ley considera que para uno asumir riesgo tiene que salir a buscar clientela, tener 2 o más clientes. Y finalmente, en el test de riesgo está los costos y gastos. Para que usted, amigo, sea considerado como una persona que asume riesgo, usted debe tener una infraestructura que le signifique costos y gastos fijos. Usted debe tener una secretaria, por ejemplo, o debe tener una oficina en arriendo, o debe tener pago de servicios públicos que le representen además al menos un 25% del total de lo que usted se gana. Si usted no cumple con estos 4 parámetros, usted no asume riesgo. Y fíjense que estamos diciendo, usted es empleado, ahora sí ya terminé el tema. Usted es empleado cuando lo remuneran por una actividad propia de su servicio, que le representa al menos el 80% de los ingresos, sin descalificar que pueden existir otros ingresos, pero que no superen el 20%, y en la cual usted no asume riesgo. Si usted cumple esos parámetros, usted es empleado y vamos a ver las consecuencias que se derivan de ser empleado, porque por ahora estamos apenas comentando qué supone caer en la categoría de empleado, es decir, cuáles son los requisitos. Yo te voy a preguntar, yo voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Tú eres empleada o no eres empleada? A ver, soy empresaria, en ese caso estoy asumiendo el riesgo y en este caso, si yo lo miro, bueno, estaría entonces como esos trabajadores que además estoy prestando mi herramienta, que es el punto que sigue, que está bien interesante, y asumiendo el riesgo porque tengo más de un cliente. Ok, maravilloso. 5 sobre 5, son 10 preguntas. Vamos a ver. Muy bien. Sí, uno tiene, en esto que estamos avanzando en este momento realmente es para que ustedes todos comprendan de una manera relativamente simple la categoría tributaria en la que estamos, porque es que esto tiene unos efectos que vamos a ver posteriormente. Aguántenme medio y verán que esto tiene una utilidad, porque sí, yo soy empleado, pero sí, y son unos requisitos inclusive hasta hartos a veces de valorar, porque que el 80%, que el 20%, que espérese a ver, y entonces los 20.000 ejemplos, porque viene la persona que dice, bueno, yo me gané salarios por 50, échenle números, 50, me gané honorarios por 30, y me gané la lotería por 20, y entonces al final me gané 100. ¿Cómo estoy en esa relación? Mire, salarios más honorarios suponen remuneración por la actividad del servicio. No importa si es con contrato de trabajo de manera independiente, pero supone remuneración por servicio. Razón por la cual 50 más 30 tiene 80. Y los 20 de la lotería. Señor, usted es empleado porque tiene el 80% de la actividad personal. Dentro de esa ley, digamos, dentro de esa clasificación tributaria, pasa a ser empleado y por esa razón entonces tendría que hacer, tendrá que hacer los efectos que todavía no hemos visto. Pero y aquí tenemos precisamente una inquietud que nos formula Raquel Moreno a través del chat. Qué bueno que estén utilizando el chat, eso es lo que queremos que sea muy útil y muy cercano para ustedes a través del chat o también a través de Twitter, @protección. Raquel Moreno pregunta, ¿qué pasa si soy pensionada y también tengo honorarios? Claro, entonces Raquelita, muchas gracias por la pregunta, Raquelita, qué tan divina ponernos a tramitar estas cosas, pero como yo tengo organizada esta charla para que sea toda
adecuada y pulcra como corresponde para la altura de las personas que nos están viendo, yo le quiero pedir el favor a Raquelita que me aguante 5 minutos, que voy a llegar. Tengo una lámina especialmente prevista para hablar de los pensionados, que son muchas personas en este país y quienes tienen serias dudas. En 5 minutos estaré respondiendo esa pregunta. Y para poderlo hacer, entonces, permítanme avanzo sobre los siguientes, porque estaba tratando de dar algunos ejemplos sencillos. Y entonces voy a hablar del señor que es asalariado y se gana 50 millones por salario y decide salir a comprar un taxi y en el año hizo carreras por 50 millones. 50, 50. ¿Ese señor será empleado? Espero que todo el mundo esté comprendiendo que no es empleado, porque no cumple el 80-20. 50 de salario, 50 de trabajo independiente por el taxi. Debería ser el ejemplo, para ser empleado debería ser 80 de salarios, 20 de taxi. Bueno, para ponerlo con 100, porque puedo decir, usted se ganó 40 millones de pesos, de los cuales 35 millones es por el salario y 5 millones por el taxi. Perfecto, usted cumple la relación del 80-20. Eso es lo que importa. No importa si son 50 o si son 80 millones o si son 200 o si son 3.500 millones. Para usted ser empleado tiene que caer en la relación 80-20 y eso es lo que realmente importa. Ahora bien, hay un elemento muy importante en la categorización de los empleados que lo voy a referir en este momento, que tiene que ver particularmente, y está en la lámina siguiente, que tiene que ver particularmente con los profesionales y con los que prestan servicios técnicos. Resulta que para ser empleado, si bien hemos dicho, el empleado es la persona natural, residente, que genera ingresos de más de un 80% por su actividad particular y no asume el riesgo, la ley ha hecho una categorización propia para los profesionales. Indica la ley que si el profesional independiente o quien presta un servicio técnico utiliza maquinaria o insumos especializados para prestar su servicio, esa persona no es empleado. Lo cual quiere decir que, por ejemplo, Orlando Corredor, profesional, sí, yo soy profesional, yo me tengo que preguntar si yo utilizo o no utilizo maquinaria o equipo especializado o si tengo que utilizar insumos o materiales especializados para prestar mi servicio. Si mi respuesta es negativa, como en efecto para Orlando Corredor lo es, porque yo hablo, dicto la conferencia, ese es mi ingreso y no tengo que utilizar maquinaria especializada, por supuesto yo soy empleado. Obviamente cumpliendo la residencia en la relación del 80-20. Pero vamos a pensar en un médico. El médico es profesional, por supuesto, pero él cirujano. Para hacer cirugía de corazón abierto, él necesita una máquina especializada. Cuando el profesional requiere de una máquina especializada para prestar su servicio, él no es empleado. Tampoco es trabajador por cuenta propia, sino que cae en la tercera categoría, porque hemos dicho hay 3 categorías. Aquí estamos viendo quiénes caen en la categoría de empleados. Y entonces, el señor profesional médico que utiliza maquinaria o equipo especializado, él no es empleado, así gane honorarios, así los honorarios sean 100% de su actividad. Como él desarrolla su actividad valiéndose de un equipo especializado, por sobre el cual además se requiere tener un conocimiento especializado, esa persona no es empleada. La ley ha definido, concretamente un reglamento que salió en diciembre, ha definido la maquinaria o equipo especializado como todo activo tangible, activo físico, que se adquiere para prestar el servicio y para cuya manipulación o uso se requiere un experticio, un conocimiento especial. Lo mismo sucede con los insumos o materiales especializados, porque es que puede ser que usted no necesite de una máquina para prestar el servicio, pero es posible que sí necesite de un insumo o de un material especializado. Voy a poner el ejemplo de la bacterióloga. La bacterióloga no puede prestar el servicio si no tiene los químicos o los elementos que utilizan para poder hacer los análisis. De manera que el bacteriólogo o la bacterióloga no es empleada o no es empleado. ¿Por qué razón? Porque aunque él reciba ingresos por su servicio, él utiliza insumos o materiales especializados para desarrollar su actividad. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace y por eso la importancia de calificar los insumos o elementos especializados para efectos de determinar la calidad de la persona. Ahora bien, esto nos lleva a resumirlo de una manera muy simple.
Hay tres categorías de empleados: asalariados, trabajadores sin subordinación y sin riesgo propio, y las profesiones liberales y los servicios técnicos, de quienes hemos dicho, si cumplen las condiciones que hemos visto, automáticamente serán calificados como empleados. ¿Y qué viene? Mire, se preguntarán ustedes, bueno, yo ya hice esto, pero eso lo conozco yo, ¿y cómo hago para que la persona que me contrata lo conozca? Existe un documento que se llama el certificado de condición o certificado de situación tributaria. Ese certificado de situación tributaria es el que debe emitir usted, sea asalariado, sea independiente o sea lo que sea. Lo importante es que usted pueda caer en la esfera de empleado. Cuando a usted lo contratan, usted tiene que entregar ese certificado, que entre otras cosas se entrega antes de que le hagan el primer pago a la persona y antes de marzo 31 de cada año en todo caso. Porque si usted que nos está viendo es empleado asalariado, tiene que saber que antes de vencerse este mes de marzo, 31 de marzo, tiene que presentar el certificado de condición tributaria. No pierda de vista que estamos transmitiendo en vivo. Faltan 10 minutos para las 5 de la tarde. Hoy es 19 de marzo y estamos haciendo esto por usted y para usted. Y por eso, dentro de 2 semanas que se acaba el mes de marzo, usted tendrá que entregar el certificado de condición tributaria. Ese certificado de condición tributaria le va a servir a quien lo contrata para que lo clasifique a usted, y de ahí se deriva un efecto que es el de la retención en la fuente. Por eso en la lámina les dice a ustedes, mire, el certificado de situación tributaria le sirve para que le determine a usted cuál es la retención en la fuente que le van a aplicar y para que le determinen los efectos en el impuesto de renta, porque existe una variedad de situaciones en la que encontramos el tema frente a declaración de renta, como lo vamos a ver enseguida. Agotada la calidad de empleado, lo segundo es entender quién es trabajador por cuenta propia, que es la segunda categoría. Trabajadores por cuenta propia son personas naturales, también residentes en Colombia, cuyos ingresos en al menos el 80% provienen de alguna de las actividades que están ustedes viendo justo en este momento en la lámina. Actividades deportivas y de esparcimiento, agropecuarias, comercio de vehículos, construcción, electricidad, minería, el servicio de transporte, que lo mencionábamos hace un rato a propósito del taxi, el servicio de almacenamiento, el servicio de hotel, el servicio de restaurantes, los servicios financieros, las industrias de madera. Ustedes están viendo en este momento la lista de lo que hace que la persona sea trabajador por cuenta propia. Si usted, amigo, ejerce, por ejemplo, actividad agropecuaria, y el 80% o más de sus ingresos provienen de actividad agrícola, usted es trabajador por cuenta propia. Ahí le estamos respondiendo precisamente la inquietud a Joaquín P., que nos está preguntando precisamente por el chat, ¿cuáles son esas actividades de los TCP? Correcto. Y entonces hablábamos hace un rato precisamente para volver con la pregunta de yo soy empresario. Decías tú, yo soy empresaria y por eso pues yo no soy empleada. Pero ¿serás trabajadora por cuenta propia? Sería la pregunta siguiente, es la pregunta número 2. ¿Tú qué opinarías? ¿Eres trabajadora por cuenta propia? Soy trabajadora por cuenta propia. Está en comunicaciones, pero está en servicio de transporte, almacenamiento y comunicaciones. Servicio de transporte, almacenamiento y comunicaciones. No creo, porque es que es una agencia de comunicaciones, en este caso. Correcto, no cae aplica en el servicio de comunicaciones, tú no prestas el servicio de comunicaciones. No es telecomunicaciones. Correcto, de manera que tú no estás en ninguna de esas actividades, entonces ni eres empleada ni eres trabajadora por cuenta propia. Muy bien. Y como no eres ni lo uno ni lo otro, caes a la tercera categoría. A la que están los cirujanos. A la que está, por ejemplo, el cirujano, correcto, que no es trabajador por cuenta propia, sino que cae en la tercera categoría. Muy importante esta clasificación porque solamente depende de desarrollar la actividad. Es decir, usted desarrolla una de estas actividades con más del 80% y es residente en Colombia, ya, usted es trabajador por cuenta propia. Puede hacer que usted, mire, usted recibe salarios por 20 millones y tiene el taxi y recibe 80 millones por el taxi. Usted es trabajador por cuenta propia. ¿De acuerdo? Hace un rato dijimos taxi 50, salario 50. No es ni lo uno ni lo otro, va para la tercera categoría. Pero si yo recibo más del 80%, yo voy a suponer que después de esta conferencia decidí que además de recibir honorarios, voy a dedicarme a comprar y vender ganado, actividad agropecuaria o actividad de comercio de ganado.
y al fin de cuentas, de actividad por cuenta propia. Si la venta del ganado me representa 80 y mi salario representan 20, automáticamente dejé de ser empleado, paso a ser trabajador por cuenta propia. Ese es el sentido de la clasificación. Y avancemos en lo siguiente. Los trabajadores por cuenta propia tienen dos mecanismos para efectos de liquidar su impuesto de renta. El sistema ordinario, que es tanto como lo que uno recibe menos lo que se gasta, y hay una metodología alterna que se llama el IMAS, que es una metodología realmente muy interesante para aquellos trabajadores por cuenta propia que reciban ingresos en el año hasta de 727 millones de pesos, estoy hablando de la cifra del año 2013, que tienen un mecanismo muy simplificado para liquidar su impuesto de renta y que le produce una situación realmente ventajosa. Tenemos, sin embargo, una circunstancia que debo comentar, la exigencia patrimonial para ser trabajador por cuenta propia. Porque hemos dicho, usted es residente, 80% más de alguna de las actividades, pero resulta que un decreto que se emite en diciembre del año pasado de manera abusiva, en contra de lo que dice la ley, determina que para ser trabajador por cuenta propia, la persona debe tener un patrimonio inferior a 12.000 unidades de valor tributario, que en términos de cifras vienen a ser 300 millones de pesos de patrimonio, que es una cifra realmente baja y que no está dentro de la ley. Eso genera una piedra en el zapato para la persona quedar categorizada dentro del TCP. Es decir, si yo soy ganadero y tengo una finca, la sola finca puede hacer que valga más de 300 millones de pesos, claro. Y por tal razón, dizque de acuerdo con el reglamento pierdo la categoría no estaría en la de 2, trabajadores, no estaría en la 2 sino en la 3. 3. Ajá, Es una situación ahí que queda para que sea analizada de manera cuidadosa. Orlando, le cuento que tenemos en este momento gente conectada a esta transmisión vía streaming de Bogotá, Popayán, de Medellín, de Bucaramanga. Nos reportan también que están conectados desde Mosquera, de Turbaco. Qué bueno, que la idea es que esto sea muy útil para todos ustedes. Muy bien, me alegra muchísimo que estemos así rodeados de tanta gente y de tanto calorcito y de tanto frío también. Busquemos la lámina que nos habla de los pensionados. Vamos a abordar el tema de los pensionados. Que le respondamos a Raquel Moreno, ¿no? Para responderle a Raquelita, por supuesto. Los pensionados, ¿cómo quedaron reglamentados? Si usted es 100% pensionada y no tiene ningún otro ingreso, usted está dentro de la tercera categoría. Esa es la circunstancia. Sin embargo, es muy posible que Raquelita, además de su pensión, reciba intereses de un CDT o tenga la bodega arrendada o tenga una finquita a la cual le saca renta los fines de semana, etcétera, razón por la cual debemos evaluar la situación de Raquelita para determinar si está en la condición de empleado, de trabajador por cuenta propia o de las demás categorías. Y eso depende de lo que ya hemos hablado, pero sabiendo que las pensiones se cuentan dentro de los ingresos que están para el 20%. Me explico. Raquelita, usted decide comprar un taxi y por el servicio de taxi usted se gana 70 y por la pensión se gana 30. 70-30. En la relación, ¿usted es empleada? No, no es empleada porque no le están remunerando su servicio y como pensionada usted estaría en la tercera categoría. Segundo, ¿es trabajadora por cuenta propia? Tampoco, porque no cumple la relación del 80-20. Fíjense que el taxi 70, 30 pensión. En consecuencia está en la tercera categoría. Voy a suponer, ahora Raquelita decide que no compra el taxi, sino que se va a poner a prestar servicios profesionales. Y resulta que recibe por honorarios 80 y recibe por pensiones 20. Raquelita, usted es empleada. Empleada porque tiene 80 de la remuneración de la actividad y 20 de pensión. Pero pongamos un tercer ejemplo. Raquelita sigue ganándose los 80 de los honorarios y se le gana solamente 10 de pensión y 10 de un arrendamiento. Raquelita sigue siendo empleada porque tiene 80 de honorarios y el 20%, contando pensión más arrendamiento y los demás ingresos, no le representan más del 20%. Con Eso esa nos ayuda. respuesta también llegamos entonces con la información a Lucelena Ramírez, que también estaba preguntando lo mismo, con la misma inquietud de los pensionados, y a través de Twitter la misma inquietud la estaba formulando también Julián Cami Giraldo. Y hay también varias, digo yo, inquietudes a través también del chat y de Twitter frente a los asesores de seguros. Ellos vienen a quedar en cuál
categoría. Qué bueno. Siquiera nos preguntan y voy a ir avanzando hacia la lámina que nos indica para qué nos sirve toda la clasificación anterior, pero no hice mucho ruido, pero ya que me hacen esta pregunta voy a aprovechar para señalar que en las actividades de trabajadores por cuenta propia, si ustedes observaron, la última de las actividades se llamaba servicios financieros. Los servicios financieros son aquellos servicios prestados como intermediación dentro de la actividad financiera, sea bancaria o de seguros o de fondos de pensiones o de cualquier otra actividad de las que están vigiladas por el Estado como actividad financiera. Si usted es comisionista de seguros, por ejemplo, usted vende seguros y por eso gana una actividad, así lo haga como persona natural, usted, en la medida que las comisiones representen más del 80%, usted es trabajador por cuenta propia, usted no es empleado. Por más que le remuneren el servicio a él, porque él es el que vende y la cosa, pero los servicios financieros quedaron categorizados en la calidad de trabajadores por cuenta propia. Y eso sí que es muy importante, porque a ellos los efectos, como lo voy a ver ahora, los efectos están particularmente en retención en la fuente, y ya me voy a referir al tema, pero para eso me voy a valer a propósito de, ¿para qué nos sirve saber todo lo que estamos diciendo? Y esto nos sirve para dos cosas: para determinar el régimen de tributación de la persona y para determinar el sistema de cuantificación del impuesto sobre la renta. Mire, los empleados aplican algo que se llama el Sistema Ordinario de Depuración de la Renta, el IMAN y el IMAS. Un empleado, en la dimensión que ya hemos visto, tiene una primera metodología para determinar su impuesto, que consiste en que el sistema ordinario es tomar los ingresos de la persona y, perdón, me devuelvo a la lámina, el sistema ordinario es tomar los ingresos de la persona y restar las deducciones que permite la ley. Las deducciones que permite la ley no es todo lo que uno se gasta. Orlando Corredor, cuando hace su declaración de renta, él dice: sí, yo recibí ingresos por 100. Vamos a ver qué me gasté. No, pues me fui para Europa. Señor, qué bueno que haya ido a Europa, pero eso no es deducible de sus impuestos, porque el Estado no le patrocina a usted los viajes. Bueno, pero pagué una secretaria que me atiende el teléfono en la oficina. Eso sí es deducible, porque eso tiene que ver con su actividad. Ah, pero pagué el impuesto predial de la oficina. Eso también es deducible, tiene que ver con mi actividad. Y pagué el predial de mi casa. Señor, eso no es deducible porque eso no tiene que ver con su actividad. Ay, yo tengo a Florecita, la que me ayuda en la casa. Eso tampoco es deducible, señor, porque usted presta su servicio y no necesita tener a Florecita para que le arregle la casa. Aquí estamos hablando de gastos que tengan relación de conexión con la actividad que le genera su renta. Ese es el sistema ordinario, básicamente es eso. Pero pagué, por ejemplo, la seguridad, la salud prepagada. Claro. Entonces sí. Vamos a mirar la metodología del IMAN y del IMAS, que nos da una circunstancia especial para los empleados. ¿Qué es lo que quiero significar aquí? Los empleados declaran sistema ordinario, sistema IMAN o sistema IMAS. El IMAS, como lo dije hace un rato al comienzo de nuestra charla, es utilizado por las personas empleadas que tengan unos ingresos inferiores a 126 millones de pesos en el año. Es muy importante que usted sepa que si en el año 2013 usted resulta como empleado, calificado, cumple el 80-20, etcétera, y usted tuvo ingresos inferiores a 126 millones de pesos, usted puede presentar declaración de IMAS y no presentar declaración de renta. Pero si quiere puede presentar declaración de renta. La declaración de IMAS es una declaración voluntaria, pero que se puede presentar con un beneficio relativamente importante, y es que esa declaración queda en firme a los 6 meses. Quedar en firme significa que la autoridad tributaria no se la va a voltear a mirar a usted después de 6 meses. O se la revisan 6 meses o ya le quedó cerrada. El IMAN, por el contrario, es una metodología paralela que va dentro de la declaración de renta. Ahora bien, los trabajadores por cuenta propia, los trabajadores utilizan también el sistema ordinario, igual el señor del taxi, ingresos por los servicios de taxi y gastos relacionados, las llantas, el aceite, el chofer que pagó, la pintura porque le rasparon el carro, etcétera. Todos son gastos para finalmente determinar una renta. Estas personas también tienen la posibilidad voluntaria de presentar el IMAS. Pero, como lo apunté hace un rato y lo están ustedes viendo en la lámina,
los que presentan voluntariamente IMAS son los trabajadores por cuenta propia que tengan ingresos en el año inferiores a 724.707.000 pesos, cifra del año 2013. Y si usted no encajó en la primera ni en la segunda categoría, usted es persona natural. De las demás categorías, como el médico cirujano, por ejemplo, caso en el cual usted liquida su impuesto por el sistema normal, lo que veníamos haciendo tradicionalmente, y solamente saber que usted no hace IMAN y no hace IMAS. Simplemente se liquida su impuesto por el sistema normal de determinación del impuesto sobre la renta. Ahora, si me permiten, refirámonos a esta lámina impuesto de renta a los empleados, donde sale el monachito así con la mano como parecida a quien está dictando la conferencia. Muy importante que ustedes vean ese monachito, para que se acuerden del impuesto de renta a los empleados. Y aquí está precisamente el sistema ordinario, lo que les hablaba hace un rato. Aquí no es más que el resumen del sistema ordinario, donde usted toma todos los ingresos, resta los ingresos que no están gravados por disposición de la ley, y resta unas deducciones a las que me voy a referir de manera especial, porque si bien hace un momento les dije, tome los ingresos y reste los gastos que son deducibles, en las deducibilidades les dije son los gastos que tengan relación de asociación. Sin embargo, hay unos gastos que para los empleados son deducibles por mandato de la ley. Al ser deducibles por mandato de la ley, ¿cuáles son? Primero, los dependientes. ¿Quiénes son dependientes? Los hijos menores de 18 años o los mayores de 18 y hasta 23 que estén estudiando, eso sí. O los de cualquier edad que tengan una deficiencia o dificultad física o mental. También son dependientes el esposo o la esposa o los padres que no tengan ingresos y que dependan económicamente del otro. Esos son dependientes. Yo tengo derecho a deducir de mi declaración de renta hasta el 10% del ingreso que me gano en el año por concepto de dependientes, con una limitante que está en 32 unidades de valor tributario, que viene a ser en cifras redondas unos 10 millones de pesos al año. Si yo me gano 100 millones en el año, puedo decir más o menos 10 millones por dependiente. Si yo me gano 200, queda limitada la cifra a ese tope. Pero es un cariño que la ley le da a los empleados para que deduzcan de su renta con la sola circunstancia de ser empleado, por supuesto. Cuando usted dice que tienen que ser estudiantes, es porque se debe presentar esa constancia, digamos, matrícula. Por supuesto, tienen que ser el dependiente. Cuando son menores de 18 años, la ley simplemente dice demuéstreme que es menor. De certificado de nacimiento y pare de contar registro civil. Pero si el muchacho está de 18 a 23, tiene que demostrarse que está estudiando. Inclusive, les voy a dar un dato. De 18 a 23 tiene que estar estudiando, pero ya en estudios superiores o técnicos. No puede estar en el colegio. Si usted de golpe tiene la fortuna de tener un hijo de esos brillantes que terminan el bachillerato a los 19 o 20 años, de los 18 a los 20 usted va a tener una dificultad porque en esos 2 años no se considera dependiente por no estar en educación superior, sino estar todavía en el colegio. Ese es un dato curioso. No debería ser así, porque los hijos dependientes deberían serlo al menos hasta los 23 años, aunque estén en el colegio o en cualquier otra circunstancia, pero esa es una circunstancia de ley. Ahora, usted tiene derecho a deducir por virtud de la ley la salud prepagada. Si usted toma una póliza de medicina prepagada, tiene derecho también a deducir lo que paga por la póliza de medicina prepagada. Tiene derecho a deducir los intereses de vivienda. Tiene derecho también a los aportes obligatorios de salud y de pensión. Si usted hace donaciones, si usted expresa la generosidad y regala, usted tiene derecho a deducir eso de su renta. Es un acto de bondad que es deducible. Sin embargo, por favor, cuando usted haga donaciones, hágalas a través de una entidad que sea sin ánimo de lucro. Vaya a una fundación, a una corporación. No es a que usted de ahora en adelante diga, bueno, entonces el señor que me limpia el vidrio en el semáforo, entonces le doy los 200 pesos y esto va a ser deducible. No. La donación deducible es la que yo legalizo a través de una entidad formal. Cuando que tenga un certificado correspondiente. Por supuesto, ¿no? Miren, cuando usted va a un supermercado de estas grandes cadenas de almacenes, usualmente a usted le hacen una pregunta al final. ¿Quiere regalar los 20 pesitos? ¿Quiere regalar una gotica o como se llame? Y usted saca pecho y dice, claro, meta ahí 3 gotazas. Usted tiene derecho a que esa entidad le entregue el certificado y eso es deducible de su renta. Pida el certificado. No se quede solamente con el corazón diciendo yo hice el bien sin mirar a quién. No importa sin mirar a quién, mire que tenga el certificado porque es deducible de impuestos y es muy importante poderlo deducir.
Y otros gastos que tengan relación de causalidad, como ya lo expliqué. Los que son empleados tienen otra prerrogativa, tienen un 25% exento. Además tienen exención por los aportes que hacen a los fondos de pensiones. Hasta el 30% de lo que uno ahorra en un fondo de pensiones es deducible de sus impuestos a título de renta exenta. Eso es lo que llamamos el sistema ordinario. Al lado, como les dije, está el IMAN, en donde el IMAN maneja dos factores, uno positivo y uno negativo. El factor positivo incluye todos los ingresos y el factor negativo reduce esencialmente en la lámina que ustedes podrán estar viendo en este momento, reduce el valor de entresaquemos de los que tenemos ahí, los pagos que usted hizo por seguridad social al empleado o empleada del servicio, el punto número 5 de esta lámina. Usted puede, los retiros de cesantías los puede retirar de la base del IMAN y los retiros que hace a los fondos de pensiones o cuentas de ahorro para el fomento de la construcción. Y no perdamos de vista el número 2, que son los aportes de salud, pensión y riesgos laborales, que si usted paga esos aportes, como dije hace un rato, a la persona que gana el $1.000.000 le descuentan 40.000 de salud, ese valor va disminuido del IMAN, y lo mismo el aporte de pensión. Exactamente la misma lámina funciona para el IMAS. El IMAS funciona con las mismas características y, como ya les he dicho, el IMAS es voluntario y aplica para los empleados que tengan unos ingresos en el año hasta de 126 millones de pesos, sabiendo al final que quienes tengan esta situación no presentan declaración de renta, y ya les dije, la declaración de IMAS queda en firme al cabo de 6 meses. En esta lámina que ustedes ven en este momento hay un ejemplo comparativo solamente para animar a las personas a que declaren por IMAS, porque si usted más o menos se ganó 4 millones de pesos al mes, esta lámina le dice que usted debe tener más o menos un ingreso de 48 millones, sobre lo cual, si no hace nada, tendría que pagar 3.800.000 pesos de impuestos. Estas son cifras del año 2013. Que es la casilla de la derecha. La casilla del lado derecho ordinario, que dice ordinario, es lo que llamamos el SOR, sistema ordinario. Usted tendría que pagar 3.800.000 sin hacer ningún tipo de planeación. O sea, esta persona que no tiene pago de salud, que no tiene dependientes, que no tiene intereses, que no tiene absolutamente nada, que no está ahorrando pensión voluntaria, o que no está ahorrando pensión voluntaria, tendría que pagar como 3.800.000. Por IMAS pagaría 66 millones. Lo que estoy queriendo significar es que esta persona no presentaría declaración de renta, sino presentaría voluntariamente IMAS, y en lugar de pagar 3.800.000 paga 66.000 pesos. ¿Qué diferencia? Sin embargo, es una diferencia importantísima, claro, para una persona de 4 millones. Obviamente, si ponemos una persona de 10 millones de pesos al mes, que me daría alrededor de 120 millones de pesos al año, esa persona tendría que pagar, si no hace ningún tipo de planeación, tendría que pagar alrededor de 25 millones de pesos, 24.693.000 en la lámina. Y si declara IMAS, tendría que pagar 9.800.000. Obvio, si esta persona planifica sus impuestos y hace aportes al fondo de pensiones hasta el 30%, tiene un hijo si no lo tiene, el 10% por dependientes, tiene salud prepagada o se endeuda y compra casa, es muy posible que de los 24 millones le lleguen a 5.600.000, que es la cifra del IMAN. Pero si lo pongo en términos reales, usted se ganó 120 millones de pesos en el año y no hizo ni aportes, ni hizo seguridad, ni tuvo el hijo, aunque se divirtió y toda la cosa, pero no tuvo el hijo, pues ¿qué va a pasar? Que usted tendría que pagar 24 millones de pesos de impuesto. Sin embargo, tiene la alternativa voluntaria y opcional del IMAS, que le dice, ¿sabe qué? Pague 9.300.000. La recomendación para esa persona sería, si está en esa situación, pague 9.300.000. Obvio, la recomendación real para una persona de esta clase es que tiene que hacer aportes, que tiene que tener hijos, que tiene que tener salud, educación, etcétera, para poder deducir lo que le permite la ley, con el ánimo de bajar su impuesto hasta el máximo posible. En el ejemplo de los 24 millones, bajarlo a 5 millones de pesos, que sería el impuesto mínimo. Esta lámina, para terminar, lo que les da es una indicación de más o menos cuál es la situación tributaria de un grupo de personas, en donde yo creo que además puede estar al menos un 80% de la población del país. Ahí es porque definitivo estadísticamente, bajar esa base de la retención. Estadísticamente, entonces. Correcto, estadísticamente más o menos un 80%, 90% de la población tiene un ingreso que no supera los 10 millones de pesos al mes. Y si le digo, lo más abultado está en la primera línea de nuestra lámina,
que estuvimos viendo hace un rato, es decir, hasta de 4 millones de pesos, de tal manera que es bien importante saber por dónde uno se mueve, porque mire mi amigo, si usted se gana 4 millones de pesos al mes, usted sabe que con IMAS paga 66.000 pesos al año, entonces usted no se debe preocupar por planearse tributariamente. Es posible que usted ya la planeación la haga en términos, pero de planeación financiera, no de planeación tributaria. Entonces usted dice, sí, yo me gano 4 millones de pesos al mes, pero yo cómo me veo en el futuro, cómo me proyecto. Necesariamente debo contratar una pensión, porque nadie tiene la vida comprada. Y la pensión no solamente es por vejez, la pensión también es por invalidez. Y es muy importante uno protegerse de la invalidez. Y entonces el señor de 28 años que dice, yo me gano 4 millones, pero como tengo 28, este mundo lleno de vida. ¿Quién sabe si a uno le pase un percance y mañana necesite una pensión de invalidez? Hay que tener la pensión, hay que hacer un ahorro en el fondo de pensiones, etcétera. Este tipo de cosas hay que planificarlas, pero ya no a la luz del tema tributario. Muy bien, avancemos en lo siguiente. Ahora miremos quiénes están obligados a presentar declaración de renta para ir ya perfilando algunas conclusiones. Y valgámonos de la lámina que vemos en este momento, lineamientos reglamentarios en términos de la obligación de presentar declaración de renta. La ley ha determinado, la norma que desarrolló la declaración de renta ha reglamentado el tema siguiendo la misma categoría que hemos visto de los 3 grupos de sujetos. Los empleados, ya sean asalariados, trabajadores profesionales independientes u otros empleados, los trabajadores por cuenta propia y las demás personas naturales. ¿Qué ha dicho la ley? Mire, si usted es asalariado, dentro del reglamento de los empleados, sabemos que hay unos que son asalariados. Los asalariados, en la lámina siguiente, me indica que el 80% de los ingresos deben provenir de salarios, requisito parecido al de cumplir la condición de empleado. Usted declara cuando no cumple estos requisitos. Si usted cumple estos requisitos, usted no está obligado a declarar. Entonces, primero, si sus ingresos son más del 80% por salarios, si su patrimonio bruto a diciembre del 2013 es inferior a 4.500 VTs, es decir, 120 millones de pesos, si usted además no es responsable del IVA y los ingresos en el año son inferiores a 37 millones de pesos, usted no declara renta. Ojo con lo que estoy diciendo. Este es un test de asertividad. Si usted contesta sí a todas las preguntas, usted no declara renta. Usted dice, mis ingresos fueron al menos 80% de salario, sí, cumplió. Mi patrimonio bruto, los activos totales durante el año, mis activos totales son inferiores a 120 millones, sí, cumplió. ¿Usted no es responsable del IVA? Sí, cumplió. ¿Sus ingresos en el año 2013 fueron inferiores a 37 millones de pesos? Sí, cumplió. Cuando usted marca sí, sí, sí y sí, usted no presenta declaración de renta. Si alguna le falla, usted sí presenta declaración de renta. De manera que tal vez lo más importante aquí es conocer el nivel de ingresos, 37 millones de pesos. Si usted el año 2013 tuvo ingresos superiores a 37 millones de pesos, usted está obligado a declarar renta por haber superado el nivel de ingresos. Pero si tuvo 0 de ingresos, es posible que no esté obligado, siempre y cuando, por supuesto, cumpla los demás parámetros. El del patrimonio es muy importante. Si su patrimonio vale más de 120 millones, usted está obligado a presentar declaración de renta. Y me voy a valer de la lámina siguiente también para que, por favor, observen un lineamiento adicional que tiene que ver con las compras y los consumos. Porque es posible que usted no tenga ingresos, es posible que usted no tenga patrimonio, es posible que usted no reciba nada, nada de nada. Sin embargo, usted compra. Y usted compra con su tarjeta de crédito. Suelo contar la historia de una persona, el esposo de una señora ejecutiva de una compañía, y el señor no trabajaba, pero el señor tenía tarjeta de crédito y la señora obviamente le pagaba la tarjeta de crédito. Y él con la tarjeta de crédito obviamente hacía el mercado para la casa. Y con la tarjeta de crédito compraba distintas cosas, el televisor y etc. Cuando hemos hablado de la declaración de renta de ese señor que no hacía nada en la vida sino solamente gastar, llegamos a la conclusión de que él tenía que declarar renta porque sus consumos o compras habían sido superiores a 75 millones de pesos en el año. Porque resulta que nuestro legislador ha dicho que uno declara renta cuando hace compras o consumos en el año superiores a ese valor. Y voy a ponerlo en un ejemplo de la vida real, porque es que usted, amigo, usted puede decir, bueno, a mí este saco no me queda bueno
porque yo el año pasado no me gané sino 30 millones. Mi patrimonio es la cama y el sofá, y eso me vale 20, entonces no está por encima. Y mis ingresos representan más del 80 de los salarios, cumplo todos los requisitos. Perfecto, entonces chuleado, no se vaya a dormir todavía. Vaya y mire a ver si usted compró algo por su valor superior a 75. Y entonces usted dice, oiga, ¿sabe qué? Sí, claro, yo el año pasado compré un apartamento. Porque aunque yo me gano 3 millones de pesos al mes, yo pude comprar un apartamento. ¿Y cuánto le valió el apartamento? No, pues me valió 80 millones. Señor, usted hizo compras superiores a 75 millones de pesos. Por haber hecho esa comprita de la casa o del apartamento por 80, usted quedó obligado a presentar declaración de renta el año pasado. Puede hacer que este año otra vez diga, no, ya no caigo en la declaración de renta. Entonces, es muy importante que usted sepa qué compró. Y mire, otro dato, usted es de los que saca pecho cuando va a las grandes superficies y le preguntan, ¿usted tiene tarjeta de este almacén? Y usted dice, claro, mi número de cédula es 111111. Y allá le acumulan los puntos. Esa información va a la administración tributaria y la administración tributaria sabe lo que usted ha comprado durante el año. De tal manera que haga cuentas y si sus consignaciones, sus compras o sus inversiones en el año exceden las cifras que ustedes estaban viendo y que van a volver a ver en este momento en la lámina, 75 millones y 120 millones de consignaciones, usted es declarante. No pierda de vista finalmente que usted es declarante de IMAS cuando tenga hasta 4.700. Ya para finalizar, vamos redondeando un poco el tema, es cómo planearse entonces financieramente desde el punto de vista de esos aportes para pensiones. Claro, entonces, sabiendo que, por favor, ubiquémonos en la lámina de los fondos de pensiones voluntarias, porque ya usted sabe en este momento si está o no obligado a declarar. Y los requisitos que hemos visto son requisitos que aplican para todo el mundo, que no lo aclaré. ¿Usted es empleado? Perfecto. ¿Usted es trabajador por cuenta propia? Perfecto. ¿Usted es de las demás categorías? Perfecto. Raquelita, la pensionada. Mire, usted es declarante de renta si sus ingresos superaron 37 o si su patrimonio superó la cifra que les mencioné anteriormente. Estos requisitos son para todos. Ahora bien, ¿en qué van los fondos de pensiones voluntarios? Recordemos, por favor, y ubiquémonos en este beneficio, porque los fondos de pensiones mantienen un beneficio para reducir los impuestos. Los fondos de pensiones, de hecho, son reductores de impuestos. Cuando usted ahorra hasta el 30% del valor de los ingresos en el año, con un máximo de aporte de 3.800 unidades de valor tributario, es decir, 101 millones de pesos, cifra para el año 2013. En el año 2014 usted podrá ahorrar hasta 104 millones de pesos y le representará beneficio tributario, lo cual quiere decir que si usted gana 100 millones de pesos en el año, usted puede ahorrar 30. Si usted recibe 500 millones de pesos en el año, podrá ahorrar 150. Pero con beneficio tributario se le limita hasta las 3.800 unidades de valor tributario, es decir, para el año 2014, 104 millones de pesos. Y son una renta exenta, son un reductor del impuesto. Me parece que lo más importante es saber que a estas alturas del camino, cuando uno mira estratégicamente su planeación tributaria, un elemento importante dentro de la planeación tributaria siguen siendo los aportes a los fondos de pensiones que mantienen el beneficio del 30% de determinación de los ahorros, sabiendo que uno puede retirar los aportes después de 10 años como regla general. Pero importantísimo saber que uno puede canalizar a través del fondo de pensiones los ahorros con beneficio tributario y luego retirarlos para adquisición de vivienda. O los puede retirar Raquelita, la señora de nuestro ejemplo, a quien amablemente le mandamos nuevamente un resaludo. Raquelita recibe los honorarios y hace un aporte del 30% al fondo de pensiones, está ahorrando impuesto y además luego retira la plata sin consideración a los 10 años porque Raquelita ya cumplió los requisitos de pensión, es decir, de hecho ya está pensionada. O se pueden retirar también sin consideración a los 10 años cuando la persona fallece o cuando hay una incapacidad que tenga derecho a la pensión. Eso es lo que hay en relación con los fondos de pensiones a los que es bien importante adherirse para poder lograr aportes y ahorros, aportes del Estado en favor de los impuestos de las personas. Pues de verdad agradecerles a todas las personas que se conectaron a este streaming. De verdad que es el segundo encuentro que hacemos a través de streaming con un experto para estar
contestando todas esas inquietudes y sobre todo mirando temas que sabemos que son de utilidad e importancia, pues para nosotros es un placer realmente haberlos acompañado, tener a Orlando Corredor Alejo aquí con nosotros, porque definitivamente es un tema que es importante tener cuidado, hacer una muy buena planeación financiera en este 2014 para que realmente aprovechemos todos los beneficios tributarios y las exenciones que hay por ley. Pues Orlando, de verdad que muchísimas gracias, y así de ameno usted nos hizo el tema, un tema que sabemos que es denso, pero que con esos ejemplos, con Raquelita y demás, fue muy agradable. Pues muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Es realmente un placer poder haber podido interactuar con ustedes a través de esta vía, que es una vía bastante moderna, bastante interesante, muy fructífera. Ojalá hubiéramos podido tener más tiempo para conversar de otras cosas y haber resuelto muchísimas más dudas que se quedaron en el aire, desafortunadamente por falta de tiempo, pero desde aquí les expreso en nombre propio y en nombre de Protección el agradecimiento por el gesto que tuvieron de habernos acompañado abultadamente en este evento, y confiamos en que lo que hemos dicho sea de gran utilidad para ustedes. Muchas gracias. Agradecemos entonces a todas las personas que se conectaron a este encuentro vía streaming. Gracias por estar ahí. En nombre de Protección, Bancolombia y Sura, es un placer haberlos acompañado y sobre todo estar aportando a estos temas tan importantes como la declaración de su renta, cómo realizar esa planeación tributaria 2014, evitar sanciones y sobre todo gozar los beneficios tributarios que ofrece la ley. Así es que contacte a su asesor también, que estará dispuesto a resolver todas sus inquietudes. La videoconferencia del día de hoy quedará grabada en www.eventosproteccion.com, así es que ahí puede nuevamente verla y estudiarla para que cada vez sea más útil esta información que compartimos con ustedes. Muchas gracias. Protección, Bancolombia y Sura presentaron a Orlando Corredor Alejo en su conferencia Planeación y Actualización Tributaria.